Buenos días, a mi grupo le correspondió el tema de los anaerobios, cocos y bacilos gram negativos. Está conformado por María Fernanda Arismendi Zambrano, Mari Giselle Barrera Preciado y quien les habla, Helen Dayana Camacho Cadena. Introducción. Los anaerobios gram negativos más importantes que colonizan las vías respiratorias superiores, el aparato genitourinario y el aparato digestivo de los humanos son los bacilos de los géneros Bacteroides, Fusobacterium, Parabacteroides, Porphyromas y Prevotella, y los cocos del género Veillonella. Los anaerobios son las bacterias predominantes en cada una de estas localizaciones, sobrepasando el número de bacterias aerobias de 10 a 1000 veces. La diversidad de las especies anaerobias es amplia y se cree que hasta 500 especies diferentes colonizarían la bolsa periodontal y que muchas de ellas son anaerobias. A pesar de la abundancia y de la diversidad de estas bacterias, la mayoría de las infecciones están producidas por un grupo relativamente pequeño de especies. Bacilos gram negativos. El hábitat. La colonización con bacterias anaerobias comienzan luego del nacimiento y se incrementan en cantidad y diversidad a través del tiempo. Los bacilos gram negativos anaerobios forman parte de la microbiota de las mucosas oral, gastrointestinal y genital, tanto del ser humano como de los animales. En la cavidad bucal podemos encontrar distintos bacilos gram negativos anaerobios, dentro de los que se destacan la Prevotella cpp, los Porphyromonas cpp, Fusobacterium cpp, Campylobacter cpp, entre otras. Los bacilos gram negativos anaerobios en la cavidad bucal están relacionados al desarrollo de infecciones odontógenas. Factores de virulencia. Poseen factores de virulencia que le permiten adherirse, invadir y constituirse en biofilms. La formación de abscesos y la destrucción tisular son presentaciones características de estas bacterias. Impacto clínico. Las infecciones por bacilos gram negativos anaerobios son en su gran mayoría polimicrobianas, piógenas de origen endógeno y se localizan en la proximidad de las superficies mucosas. Los bacilos gram negativos anaerobios se aíslan principalmente de infecciones intraabdominales o odontógenas, del tracto genitourinario, de piel y partes blandas y de bacteremias. Diagnóstico microbiológico. Los bacilos gram negativos anaerobios deben cultivarse en medios enriquecidos que provean nutrientes similares a los que adquieren de su ecosistema natural, como derivados de la sangre, que es la hemina, vitamina K y aminoácidos.
Todos los bacilos gramnegativos anaerobios necesitan de una atmósfera libre de oxígeno para desarrollarse. Pueden identificarse presuntivamente en base a morfotipos celulares, características de las colonias, producción de pigmentos, sensibilidad frente a discos de antibióticos, de potencia especial y pruebas bioquímicas. Los bacilos gramnegativos anaerobios se pueden clasificar en 5 grupos principales que permiten resolver de un modo práctico las situaciones clínicas habituales. El grupo 1, conformado por bacteroides, parabacteroides, Oribacter, son bacilos gramnegativos anaerobios de desarrollo rápido, de 24 a 48 horas. Tienen resistencia a todos los antibióticos de potencia especial y sacarolíticos. En su mayoría no son pigmentados y se desarrollan en bilis al 20%. Se pueden desarrollar en medios elaborados con un agar base nutritivo y sangre lacada al 5 o 7% como único aditivo. El grupo 2, conformado por forfiromonas, son bacilos gramnegativos pigmentados, sacarolíticos, se inhiben en presencia de bilis al 20%, son sensibles a la vancomicina y resistentes a la kanamicina y a la colistina. Este grupo presenta colonias pigmentadas que varían del marrón al negro. El grupo 3 está conformado por prevotela, son sacarolíticos pigmentados y no pigmentados, son inhibidos de igual manera en presencia de bilis al 20%, también son resistentes a kanamicina y vancomicina. En general, las colonias son circulares y de bordes regulares, son anaerobios estrictos y requieren para mejorar el desarrollo aditivo como hemina y vitamina K. Producen pigmento de marrón a negro en agar con sangre, preferentemente hemolizada dentro de las 48 horas de incubación. Sin embargo, algunas cepas pueden requerir de 7 a 14 días. El grupo 4, conformado por Fusobacterium, Leptotrichia, son bacilos gramnegativos anaerobios no pigmentados, resistentes a vancomicina y sensibles a kanamicina y colistina. Se caracterizan por ser bacilos largos con extremos aguzados, inmóviles, no esporulados y generalmente no fermentativos. El último grupo, grupo 5, conformado por bacilos gramnegativos móviles, incluye géneros que muestran resistencia a vancomicina, sensibilidad a kanamicina y comportamiento variable frente a colistina. Tienen un desarrollo en bilis al 20%, incluye un grupo heterogéneo de microorganismos sacarolíticos y sacarolíticos de difícil aislamiento.
que se desarrollan luego de 4 a 7 días de incubación. Hablaremos del género Bacteroides. Los bacteroides son bacilos gram negativos, anaerobios, no forman esporas, pueden ser móviles o inmóviles con flagelos perítricos. Las colonias presentan pigmento café en agar sangre. El género Bacteroides es el de mayor importancia clínica. Sus integrantes se caracterizan por ser sacarolíticos, resistentes a la bilis y no pigmentados. Está compuesto por las especies Bacteroides fragilis, Bacteroides tetaiota omicron, Bacteroides stercoris, Bacteroides uniformis, Bacteroides vulgatus, Bacteroides ovatus, pero la de mayor importancia es Bacteroides fragilis. Hábitat. Es habitante normal de cavidades orales, respiratorias, intestinales y urogenitales, predominante en el colon. En ciertas situaciones clínicas, como úlcera, carcinoma gástrico, terapia con antiácidos, puede sobrevenir la colonización con bacteroides. Factores de virulencia. Bacteroides, al igual que parabacteroides, al ser los géneros más frecuentes en las infecciones intraabdominales, son los que despliegan mayor proporción de factores de virulencia y presentan mayor nivel de resistencia a los antimicrobianos. Los factores de virulencia de los bacteroides son proteasas inespecíficas y neuraminidasas. Las proteasas actúan sobre el tejido del huésped al dañar las células y proteínas del mismo. Las neuraminidasas son consideradas un factor de virulencia porque aumentan el número de receptores a la toxina de este microorganismo en los enteros.
Impacto clínico del género Bacteroides. Principalmente Bacteroides fragilis es la especie menos prevalente en la microbiota intestinal. Es la que predomina en los aislamientos clínicamente significativos y es el agente etiológico más frecuente en bacteriemias causadas por anaerobios. De igual manera, Bacteroides theta iota Omicron junto a Bacteroides fragilis se asocian con una elevada mortalidad, probablemente vinculada a la presencia de cápsula, a la producción de endotoxinas y a la resistencia a los antibióticos antianaeróbicos. Las especies relacionadas de este género son componentes minoritarios de la microbiota de la mucosa bucal. Estos pueden producir infecciones pulmonares en menos del 10% de los pacientes. La población más afectada son los niños mayores de 1 año y adultos mayores de 60 años o que presentan enfermedades debilitantes. Sin embargo, también se aíslan del intestino de niños menores de 1 año y adultos jóvenes asintomáticos, así como el tracto vaginal de mujeres durante el embarazo. También puede causar infecciones severas cerca de las superficies mucosas donde existe normalmente, además de bacteremia, abscesos y lesiones en todas las regiones del cuerpo como pulmones, abdomen y cerebro. Puede ocasionar peritonitis, endocarditis e infección de heridas. Muchas infecciones son prolongadas y algunas veces pueden llegar a ser fatales. Diagnóstico microbiológico. El tiempo de incubación de los bacilos gramnegativos anaerobiosos es variable. La mayoría de las especies de bacteroides crecen a las 48 horas de incubación. El género Bacteroides se ubica en el grupo 1 anteriormente mencionado. Estas especies de bacteroides producen colonias grandes a las 48 horas de incubación, grises, convexas sobre los medios nutritivos y son fuertemente sacarolíticas. Sensibilidad a los antimicrobianos. Son sensibles a ampicilina sulbactama, aunque se pueden observar variaciones entre especies, y también son sensibles a piperacilina tazobactama. La resistencia a estos últimos varía entre 1 y el 7%. Digeciclina. La tasa de sensibilidad a este antibiótico resultó mayor al 95% en bacteroides. La resistencia a clindamicina en bacteroides y géneros relacionados es mayor al 40%. Y finalmente, la moxifloxacina. Las tasas de resistencia que presentan las especies de bacteroides varían entre un 10 a un 70%. Especies importantes. Las especies más importantes de este género de bacterias son Bacteroides fragilis y Bacteroides theta iota Omicron, que a continuación se describirán. Bacteroides fragilis. Es parte de la microbiota normal del colon humano, pero puede causar infección si se desplaza al torrente sanguíneo o al tejido circundante. Es un anaerobio obligado al tracto digestivo, ocasiona el 90% de las infecciones anaerobias peritoneales. Es generalmente susceptible a una combinación de metronidazol, carbapenema e inhibidores beta-lactamo o beta-lactamasa.
Aunque el grupo de bacteroides frágiles es la especie más común que se encuentra en las muestras clínicas, es el bacteroide menos común presente en la microbiota fecal, que comprende solo el 0,5% de las bacterias presentes en las heces. Otra de las especies más importantes es Bacteroides de Tayota Omicron. Este reside y domina el tracto intestinal humano. Es un anaerobio estricto gram negativo no esporulado. Tiene una gran importancia en términos de estudio de bacteria hospedador en el intestino humano. También Bacteroides de Tayota Omicron beneficia a su huésped, ya que le proviene la habilidad absortiva de los nutrientes que el microbio ayuda a procesar. También protege al huésped de la invasión de patógenos a través de la regulación de la expresión de proteínas antibióticas específicas de la especie por medio de la formación de la barrera mucosa intestinal. Sin embargo, es también una bacteria anaeróbica patógena, pues tiene un potencial extremo de causar enfermedad y es resistente a algunos antibióticos, por lo que es o hace parte del interés clínico. De manera, Bacteroides tetaiota micron es un componente mayoritario del intestino adulto y ha sido utilizado como modelo para el estudio de la simbiosis entre bacterias y humanos. Y su función metabólica es degradar polisacáridos vegetales, una capacidad esencial para el intestino humano. Además, es muy importante durante la transición postnatal entre la leche materna y la dieta dura, consistente en almidones vegetales. Género Prevotella. El género Prevotella es el de mayor interés clínico y el más numeroso en especies dentro de los bacilos gram negativos anaerobios. Hasta el momento se han descrito 49 especies en humanos y animales y la mayoría de ellas habitan en la cavidad bucal. Incluye especies moderadamente sacarolíticas que las ubican en un lugar intermedio entre las especies de bacteroides, que son fuertemente sacarolíticas, y las especies de porfiromonas, que son inactivas. Presentan sensibilidad a la bilis y pueden ser o no pigmentadas. Hábitat. El género Prevotella está formado por un grupo heterogéneo de especies, pigmentadas y no pigmentadas, cuyo hábitat principal es la cavidad oral y el tracto respiratorio, aunque también se pueden encontrar en el tracto urogenital y en menor medida en el intestino. Los factores de virulencia, al igual que el género Bacteroides, son las proteasas inespecíficas y las neuraminidasas. Como se mencionó anteriormente, las proteasas son consideradas factores de virulencia cuando estas actúan sobre el tejido del huésped al dañar las células y proteínas del mismo, mientras que las neuraminidasas son consideradas un factor de virulencia por aumentar el número de receptores a la toxina de este microorganismo en los enterocitos.
Impacto clínico. La colonización vaginal es dinámica, con variaciones intrínsecas al ciclo vital reproductor desde la premenarca hasta la menopausia, el embarazo y diferentes situaciones clínicas que presenta el huésped. Las bacilos gram negativos anaerobios más frecuentes son las especies de Prevotella, entre ellas Prevotella vivia y Prevotella diciens. Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens se asocian a gingivitis inducida por hormonas en el embarazo. Son clave en el desarrollo de la enfermedad periodontal y también se aíslan en otras infecciones orales. De igual manera, se aíslan en procesos infecciosos extraorales de origen odontógeno y no odontógeno, tales como infecciones de cabeza y cuello, infecciones de piel y partes blandas, abscesos y empiemas pulmonares, abscesos abdominales e infecciones del tracto genitourinario. El diagnóstico microbiológico presentan pigmento de marrón a negro pueden corresponder a porfiromonas o Prevotella. Se ubica en el grupo 3 de la clasificación principal de los grupos que permiten resolver las situaciones clínicas habituales. En general, las colonias son circulares y de bordes regulares con algunas excepciones como Prevotella vivia y Prevotella diciens, que son muy pequeñas a las 48 a 96 horas de incubación. Pueden tener bordes irregulares y mostrar distintos tamaños en el mismo cultivo. Sensibilidad a los antimicrobianos. Las especies de Prevotella muestran altas tasas de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos debido a la producción de una beta-lactamasa denominada CFX-A2. También clindamicina es un antibiótico con muy buena actividad para los géneros Prevotella, Porphyromonas y Fusobacterium. Las tasas de resistencia son menores al 10% dependiendo de la especie. Con respecto a los macrólidos, la acitromicina es una droga de segunda línea para el tratamiento de infecciones odontogénicas debido a que es activa frente a Prevotella. Especies importantes. Las especies más importantes de este género de bacterias son Prevotella marshi y Prevotella baroni, que a continuación se describirán. Prevotella marshi se encuentra en la cavidad bucal de humanos y se aísla de muestras provenientes de placa dental supragingival en pacientes sanos, así como en sujetos con enfermedad periodontal e infecciones endodónticas. El nombre de esta especie se colocó en honor al microbiólogo inglés Philip Marsh por sus contribuciones en el campo de la microbiología bucal. Otra de las especies de mayor importancia de este género es Prevotella baroni. Se encuentra en la cavidad bucal de humanos y se aísla de muestras provenientes de placa dental supragingival en pacientes sanos, así como en sujetos con enfermedad periodontal, infecciones pulpares y abscesos dentoalveolares. El nombre de esta especie se colocó en honor a Ellen Hovaron, microbióloga norteamericana, por sus contribuciones a la microbiología clínica.
Porfiromonas. Es un género gram-negativo no formador de esporas, obligatoriamente anaeróbico y no móvil. Es parte del microbioma salival. Se caracterizan por ser bacilos pleomórficos o cocobacilos inmóviles no esporulados. Carecen de metabolismo fermentativo, por lo que son llamados acarolíticas. Utilizan sustratos nitrogenados como fuente de energía. No se desarrollan en presencia de bilis y son sensibles a la vancomicina. Actualmente, el género Porfiromonas comprende 2 especies, pero solo 3 se han aislado de la cavidad bucal del hombre: Porfiromonas gingivalis, Porfiromonas endodontalis y Porfiromonas asacarolítica. Estas especies se caracterizan además por producir un pigmento negro en sus colonias, característica que se observa en medios de cultivo que contienen sangre lisada, hemina y vitamina K. Factores de virulencia. En porfiromonas encontramos fimbrias para agregarse a otras bacterias que forman vesículas de superficiales, señuelos para consumir factores defensivos, en este caso complemento, peptídicos, antimicrobianos y anticuerpos, entre otros. Encontramos que secretan diversas enzimas como colagenasas que destruyen colágeno del sostén de los tejidos, desoxirribonucleasas, fosfolipasas, que pues estas pueden degradar fibrinógeno, enzimas que destruyen tejidos. Encontramos gingipaínas, que son proteasas inespecíficas hemolíticas, y estas pues destruyen proteínas defensivas. En cuanto a porfiromonas, debemos tener en cuenta que es un patógeno periodontal implicado en la patogénesis de enfermedades sistémicas como la osteosclerosis, enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias como neumonía y nacimiento pretérmino, entre otras. Los antibióticos que presentan mayores índices de sensibilidad fueron imipenem, amoxicilina más ácido clavulánico y clindamicina. Porfiromonas gingivalis es un cocobacilo gram negativo, mide de 0,5 a 0,8 micrómetros por 1 o a 3,5 micrómetros. Posee pues abundantes fimbrias, no es esporulado y no tiene flagelos. En este caso, muchas cepas son capsuladas. Porfiromonas gingivalis es una bacteria anaerobia que habita en el área subgingival y tiene un importante papel en la etiología y patología de la enfermedad periodontal. Los aspectos anatómicos y fisiológicos del surco
y las bolsas periodontales permiten que sean sitios resistentes al efecto de limpieza de la saliva. En este caso, la actividad mecánica de la lengua y las mejillas se convierten en un área de retención y estancamiento de bacterias. Las bacterias que colonizan el área gingivinal se nutren del líquido gingivinal, el cual contiene proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas que fomentan el crecimiento de la microbiota del surco. En cuanto a su hábitat, Porphyromonas gingivalis habita en el surco gingivinal y esos factores patogénicos estructurales como las fimbrias facilitan su adhesión al tejido. Como ya lo había dicho anteriormente, miden entre 0,5 y 0,8 micrómetros por 1 a 3,5 micrómetros. Este es esporulado y no tiene flagelos. Factores de virulencia. Encontramos las fimbrias. Son apéndices filamentosos adhesivos de naturaleza proteica. El principal componente de las fimbrias es Fin-A, proteína que media la adherencia a componentes de la matriz extracelular, a otras cepas bacterianas y a células de la inmunidad innata. Todas las cepas de Porphyromonas gingivalis tienen el gen estructural que codifica para la proteína fimbrilina. Los lipopolisacáridos, durante la enfermedad de Porphyromonas gingivalis, libera vesículas que contienen lipopolisacáridos, las que pueden invadir los tejidos periodontales y activar la producción de citoquinas en macrófagos, fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales, pudiendo eventualmente ser reconocidas por las células presentadoras de antígeno, con la capacidad de presentar sus antígenos a los linfocitos T y desencadenar una respuesta inmune específica en el hospedero. También encontramos unas enzimas proteolíticas
como las gingipaínas, que son un grupo de proteasas producidas por porfiromonas gingivalis, pertenecientes al grupo de cisteína proteasas similares a tripsina. Las gingipaínas son codificadas por los genes RGPA y RGPE, respectivamente, y son específicas para péptidos ricos en arginina. Por otro lado, la gingipaína está codificada por el gen KGP y es específica para péptidos ricos en lisina. En cuanto a los polisacáridos capsulares, estos cumplen un rol importante en la mantención de la integridad de la célula en ambientes con alta presión inmune. En cuanto al diagnóstico de porfiromonas gingivalis, su diagnóstico se da a través de las técnicas de microbiología convencional, lupa enteroscópica y fluorescencia, y técnica de biología molecular, en este caso reacción en cadena de la polimerasa. En el caso de antimicrobianos encontramos antibióticos que presentan mayores índices de sensibilidad frente a porfiromonas gingivalis, que estos fueron imipenem, amoxicilina, ácido clavulánico, clindamicina y metronidazol. Fusobacterium es un género de bacterias del filo Fusobacteria. Algunas de las especies que lo representan contribuyen a numerosas enfermedades, incluyendo enfermedades periodentales, síndrome de Lemierre, angina de Vincent, oronfaringitis y úlcera de piel topical. En humanos constituyen uno de los principales tipos de flora del aparato digestivo y se encuentran en muchas partes del tracto gastrointestinal. Son bacterias gram-negativas anaerobias y de aspecto filamentoso. Las bacterias que conforman el género Fusobacterium se caracterizan por ser bacilos largos fusiformes inmóviles, no esporulados y generalmente no fermentativos. La producción de ácido butírico como principal producto metabólico permite diferenciar Fusobacterium de Prevotella, porfiromonas y bacteroides. Se han descrito varias especies que habitan el surco gingivinal en la cavidad bucal. Entre ellas las más comunes son Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium naviforme, Fusobacterium periodontissimum, Fusobacterium alosis y Fusobacterium sulci.
En cuanto a los factores de virulencia, encontramos unos compuestos volátiles tóxicos para las células, por ejemplo el ácido butílico, y los que producen halitosis. Encontramos el metilmercaptano y el indol. Unas proteínas de superficie como las adhesinas. Estos tienen fimbrias para la coagulación bacteriana. También libera lipopolisacáridos, que estos inhiben quimiotaxis de neutrófilos. Y encontramos una leucotoxina potente. Fusobacterium nucleatum es una bacteria anaerobia gram negativa, es un residente común del biofilm oral y se ha encontrado una estrecha asociación entre las fusobacterias y las periodontitis. Fusobacterium nucleatum se ha asociado con el cáncer colorectal, pero en general es un microorganismo anaerobio que habita en la cavidad oral y puede causar endocarditis infecciosa. Factores de virulencia. La capacidad de invasión de algunas bacterias permite a los patógenos no solamente evadir el sistema inmune, sino invadir e infiltrarse en tejidos más profundos. En el caso de Fusobacterium nucleatum se ha demostrado ser altamente invasivo y su actividad es comparable con la de porfiromonas gingivales, y la estimulación que provoca en la producción de la interleuquina 8 es 10 veces más duradera que la propia producida por Escherichia coli. Uno de estos moduladores moleculares de la interleuquina 8 es una citoquina proinflamatoria. También encontramos su pared celular, que contiene lipopolisacáridos, que son su principal factor de virulencia, contribuyendo en la patogenia de la periodontitis apical y en el desarrollo de abscesos periapicales. Diagnóstico. Para el diagnóstico se utilizó la resonancia magnética, una biopsia con drenaje de la colección y una PCR universal seguida de una secuenciación de ADN ribosómico 16S. En cuanto a los antimicrobianos, encontramos que la clindamicina fue el antibiótico más activo frente a especies de Fusobacterium, seguido del clorafenicol, la carbenicilina y el ceforepaxona, que fueron aproximadamente iguales de efectivos, y luego encontramos el cefamandol.
Cocos gram negativos. Los cocos anaerobios son microorganismos con metabolismo anaerobio estricto. No forman esporas y son inmóviles. Constituyen una parte importante de la microbiota humana normal. También constituyen más del 25% de los aislamientos de bacterias anaerobias en los laboratorios clínicos. Sin embargo, su verdadero impacto en infecciones humanas es estimado de modo insuficiente. Hábitat. Los cocos anaerobios forman parte de la microbiota normal del ser humano. Se encuentran en las mucosas oral, genitourinaria, respiratoria e intestinal de humanos y animales. Factores de virulencia. La información sobre los factores de virulencia de los cocos anaerobios es escasa. El impacto patogénico de los cocos anaerobios fue subestimado porque en la mayoría de los casos se recuperan de materiales clínicos en cultivos polimicrobianos. Impacto clínico. Representan un muy pequeño porcentaje de las infecciones humanas causadas por anaerobios. Veillonella es el género que se recupera con mayor frecuencia de muestras clínicas, en general a partir de cultivos mixtos con otros anaerobios o aerobios. Diagnóstico microbiológico. La recuperación de cocos gram negativos anaerobios también se hace en medios que contengan sangre al 5%, hemina y vitamina K. Aunque existen medios selectivos como el agar Veillonella vancomicina, el cual puede emplearse para el aislamiento primario, los medios de cultivo sembrados deben ser incubados en condiciones de 35 a 37 grados Celsius durante un tiempo de 48 horas y hasta 7 días. El tamaño de las colonias de cocos anaerobios en general no excede los 2 milímetros de diámetro. Sensibilidad a los antimicrobianos. Se informaron valores elevados de resistencia a tetraciclina del 41,6%, pero de igual manera hay pocos datos en la literatura con respecto a estrategias para el tratamiento de infecciones por Veillonella. En algunos trabajos la penicilina ha demostrado actividad in vitro sobre las pocas cepas probadas. Vamos a hablar sobre la Veillonella. La taxonomía de la Veillonella. El dominio es la bacteria, el reino es bacteria, el filo es Firmicutes, la clase es Negativicutes, el orden es Veillonellales, la familia es Veillonellizae, el género es Veillonella. Estos son anaerobios y tienen morfología cocácea. En humanos se ha aislado en casos de osteomielitis y endocarditis, por ejemplo la especie de Veillonella parvula. El hábitat de la Veillonella se caracteriza por estar formada de cocos dispuestos en pares diplococos. Estos son anaerobios estrictos gram negativos que forman parte de la microbiota normal de la cavidad bucal, el colon y la vagina. Los factores de virulencia de la Veillonella
favorecen a los patógenos en la invasión y la resistencia a las defensas del huésped. Esos factores incluyen cápsulas, enzimas y toxinas. El impacto clínico de la bellonela. Estas representan un muy pequeño porcentaje de las infecciones humanas causadas por anaerobios. La bellonela es el género que se recupera con mayor frecuencia de muestras clínicas, en general a partir de cultivos mixtos con otros anaerobios o aerobios. Muchas veces fue considerado un contaminante. Estuvo implicado en casos de heridas quirúrgicas de cabeza, sinusitis, infecciones pulmonares, óseas y en particular del sistema nervioso. En un estudio realizado para identificar especies bacterianas orales implicadas en bacteriemias secundarias a procedimientos dentales, Bellonella CPP. Esta se recuperó del hemocultivo 12 de 290 pacientes sanos. El diagnóstico microbiológico de la bellonela se hace en medios que contengan sangre al 5%, hemina y biadmina K. Aunque existen medios selectivos como el agar bellonela neomicina y el agar bellonela vancomicina, las cuales pueden emplearse para el aislamiento primario. La Bellonella rugosae
Esta es una célula gram negativa anaerobia estricta, la cual no posee movilidad, no forman esporas y presenta forma de cocos dispuestos en parejas. Es de 0,3 a 0,5 micras de diámetro. Forman también cadenas cortas. También reduce el nitrato, no hidroliza la esculina ni la arginina. Es oxidasa negativa, no produce ácidos a partir del metabolismo de los carbohidratos y produce piroglutamato a partir de la actividad de la arilamidasa y presenta actividad enzimática glucosídica. La Bellonella rugosae fue aislada de muestras de placa dental y su nombre fue colocado en honor al microbiólogo Maurice Rogosa por su contribución a la microbiología y al género Bellonella. La Bellonella párvula es una bacteria del género Bellonella. Esta es una parte normal de la flora oral, pero puede estar asociada con enfermedades como periodontitis y caries dentales, así como en diversas infecciones sistemáticas. También se ha aislado de mujeres con vaginosis bacteriana y ha sido asociada con hipertensión arterial junto con Campylobacter rectus y Prevotella melaninogénica. La Bellonella denticariosis, sembraron en un medio de cultivo selectivo para Bellonella muestras provenientes de caries de dentina y pudieron aislar 2 cepas de bacterias gram negativas que presentaban forma de coco, las cuales no habían sido descritas anteriormente. Posteriormente a la comparación de la secuencia del ARN ribosomal 16S y del ADN-K, se observó la similitud entre ellas, quedando incluidas en el género Bellonella. En principio se estableció la relación filogenética de las 2 cepas obtenidas con Bellonella rodentium y la técnica de hibridación de ADN-ADN estableció que estas presentan secuencias similares, aun cuando difieren de otras especies del género Bellonella. De igual forma, los principales ácidos grasos que producen las cepas son similares a los producidos por otras especies de este género. En base a estas observaciones, los autores antes referidos propusieron que las cepas obtenidas fueran consideradas como una nueva especie denominada la Bellonella denticariosi.
Conclusiones. El grupo de bacilos anaerobios gram-negativos, mayormente relacionados en la etiología de la enfermedad periodontal, comprende los géneros Porphyromonas, Probosela, Bacteroides y Fusobacterium, los cuales están ubicados dentro de la familia Bacteroideaceae. La reclasificación e identificación de nuevos géneros y especies microbianas constituye un proceso que se está realizando de una manera casi continua, más aún si se trata de los que se encuentran formando parte de las distintas microbiotas dentro de ese sistema ecológico tan dinámico y complejo como lo es la cavidad bucal, y los microorganismos del género Bellonella no constituyen la excepción.